Seguimos con la confesión de fe. Hoy vamos a estar tocando un tema que realmente me gustó prepararlo, que es acerca de nuestra adopción. Vamos a estar viendo 4 puntos y también se dividen en algunos subpuntos. No son simplemente 4 puntos. Uno es, con respecto a la adopción, la diferencia entre justificación y regeneración. El otro es, ¿cuándo ocurre la adopción? El tercer punto que vamos a ver va a ser los privilegios de la adopción. Y ahí vamos a dividirlo en subpuntos que son esos privilegios. Por ejemplo, tenemos un Padre Rey, tenemos acceso a su trono, se nos dio el Espíritu Santo y tenemos una herencia eterna. Y el cuarto punto, vamos a ver la responsabilidad como hijos, imitadores de nuestro Padre. Esos 4 puntos son los que vamos a estar tocando hoy. Bien, la adopción. La adopción es un acto más amoroso de parte de Dios hacia todos aquellos que Él justificó. Dios se digna de llamar a aquellos que Él predestina desde la eternidad y los adopta en su familia y les pone el título de hijos e hijas de Dios. Y todo por la obra perfecta de su único Hijo legítimo por naturaleza e igual con el Padre, quien es Jesucristo. Quiero que quede bien en claro la última parte, que solamente Jesús es el único Hijo legítimo por naturaleza e igual al Padre, para poder evitar errores que muchas veces se dan o se predican, que por ser hijos de Dios nosotros pasamos a ser como pequeños dioses, y no es así. El único Hijo legítimo e igual a Dios es Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptivos de parte de Dios. Todos aquellos que fueron justificados, Dios los ha adoptado. Juan lo diría de esta manera a sus lectores, para que ellos estén enfocándose realmente en este gran valor, y alaben a Dios y exalten su nombre. Fíjense ahí en Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 al 3. Juan comienza con un imperativo. Juan comienza con un imperativo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, le dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Realmente este es un hermoso pasaje donde Juan invita a sus lectores para estar viendo siempre el amor del Padre. Eso es lo que está haciendo Juan. Les está diciendo que son hijos amados y que recuerden esa obra de amor hecha por nuestro Dios. Y así ellos, al recordar, se van a ir purificando. Purificándose a sí mismo como Él es puro. Es lo que le está diciendo, que a medida que estén recordando ese gran amor, van a estar siendo cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesús. Él comienza así. Y esto es lo que vamos a estar viendo acerca de lo que es la adopción. Somos hijos amados. Pero para entender entonces un poco mejor esto de la adopción, vamos a comenzar y vamos a empezar a echarle un vistazo al primer punto. ¿Qué diferencia hay entre la justificación y la regeneración? Bien, la adopción es diferente a la justificación y regeneración, aunque
las tres se llevan a cabo o es parte de la salvación. Así todo no es lo mismo. Así todo no es lo mismo. Las tres se llevan a cabo en el mismo momento de la salvación, pero no son lo mismo. Ya dijimos que la justificación es el acto de Dios que hace una persona justa. La declara justa. Dios declara justa a una persona porque alguien pagó su deuda. La justificación, habíamos dicho que es un tema legal. Se trata de la ley de Dios y es tratado en el tribunal justo de Él. Esa es la justificación. Habíamos dicho en un momento que la justificación es tratada en los cielos, en el tribunal de Dios. Eso es la justificación. Somos declarados justos. La regeneración también es un acto de Dios, pero hay una diferencia en este acto. Este acto acontece en lo más profundo del ser humano, en el corazón de la persona justificada. Podemos decir entonces aquí que la justificación se trata en los cielos. La regeneración habíamos dicho que se trata aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios crea un hombre nuevo. Dios le da un corazón nuevo a esa persona con deseos totalmente nuevos que antes no tenía. A esta persona le da vida. Entonces podemos ver la justificación se trata en el cielo, en el tribunal de Dios. La regeneración en la tierra, en el corazón de la persona. En cambio, la adopción, aunque también es otro acto de Dios, este abarca tanto el cielo como la tierra. ¿Por qué? Porque es un tema de filiación. De filiación. El Señor nos incluye en su familia. Por eso podemos decir que abarca o une las dos partes, el cielo y la tierra. Todos aquellos que han sido salvados por todos los siglos, en el pasado, en el presente, y los que serán salvados en el futuro, son parte de la familia de Dios. Son parte de la familia de Dios. Entonces decimos que la justificación es algo legal, tratada en el cielo. La regeneración es una nueva creación en el corazón de la persona, tratada acá en la tierra. Y la adopción es un tema de filiación, une el cielo y la tierra, nuestro Padre y sus hijos. Ahora, sabiendo la diferencia de estos tres términos, ahora sí vamos a pasar ¿cuándo ocurre la adopción? ¿Cuándo ocurre la adopción? La adopción ocurre en el mismo momento de nuestra conversión. Por eso decíamos que se incluye justificación, regeneración en el mismo acto de cuando una persona se entrega al Señor. También la adopción. Los tres ocurren en la conversión. Ahora, piense por un momento lo siguiente. Dios nos adopta en su familia. Nos hace parte de su familia. Y Él nos llama hijos de Dios. Mis hermanos, piense por un momento. Dios nos llama hijos de Dios en el momento de nuestra conversión. Y es lo que el apóstol Juan en su evangelio, en Juan 1:12, eso es lo que dice. Fíjense ahí, Juan 1:12. Fíjense. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho o autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora vamos a detenernos un poquito en esta preposición que me encantó descubrirla, no porque vino una luz, sino porque estuve estudiando. La preposición en su nombre, en su nombre. En el Nuevo Testamento se repite varias veces la frase en Cristo, en su nombre, en Él. Yo el otro día subí un video del pastor Sugel, de la predicación anterior, y si es posible ustedes véanlo, porque se puede complementar con esta predicación, y si es posible vean también el de este domingo, que se complementa también con esta predicación. Él habla de la unidad, de la unión que nosotros tenemos en Cristo. Por eso esta frase es repetitiva, en Cristo, en su nombre, en Él. Pero debemos hacer una distinción en esta preposición en. En griego hay dos palabras que se traducen al castellano como en, pero son diferentes técnicamente. Por ejemplo, tenemos la primera palabra que en griego es igual que en castellano, es en. Se pronuncia igual, en. Pero significa o se puede traducir en o dentro de. Dentro de. Y la otra palabra en griego que también se traduce en es la palabra eis, que significa entrar en. Uno es dentro de Él, otro es entrar en Él. Cuando el Nuevo Testamento nos llama a creer en el Señor Jesucristo, no nos llama tan solamente a creer algo sobre Él, sino a entrar en Él. A entrar en Él. A entrar en Él. Eso es lo que Juan está diciendo cuando dice que los que creen en su nombre, o los que han creído entrando en su nombre. Eso es lo que Juan está diciendo. Dice el doctor Sproul, dice lo siguiente. Esta distinción es importante, porque el Nuevo Testamento nos dice que no solamente hemos de creer entrando en Cristo, sino que también los que tienen fe genuina están en Cristo. Entonces, estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Pero no solamente eso, también hay una unión espiritual entre cada creyente y Cristo mismo. Y Cristo mismo. Cuando nosotros creemos en Jesús, entramos en Él y ahora estando dentro de Él, hay una comunión, una unión con Cristo y con toda la familia de Dios. Con toda la familia de Dios. Ahora, al tener esto claro, que la adopción ocurre en el mismo instante de nuestra conversión y que estamos unidos a Él, vamos a pasar ahora a los privilegios de la adopción. Por eso yo no me quise extender tanto en este punto, por eso quiero que, si es posible, ustedes vean los videos de el pastor Sugel, porque él amplía mucho más este punto de nuestra unión con Cristo. Pero vamos a pasar a ver los privilegios. Ya estando dentro de Cristo, en Cristo, adentro de Cristo, los privilegios de la adopción realmente son solo para los hijos e hijas de Dios. Cada uno de estos privilegios no los vamos a tratar exhaustivamente, porque son muy largos para tratar. Simplemente vamos a estar viendo algunos de estos y vamos a estar viendo algunos pasajes. Uno de estos privilegios, como decía hoy, tenemos un Padre Rey. Tenemos un Padre Rey. Fíjense ahí en Mateo 6:9. Mateo 6:9. Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos. Y Jesús les dice: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, cuando un judío escuchaba la palabra Padre, inmediatamente lo conectaba con su rey. Con su rey. Esto era algo común en el cercano oriente antiguo. Era común. El rey era considerado como un padre. Eso era lo que era el rey en el cercano oriente. ¿Por qué era considerado como un padre? Porque él tenía que cuidar de sus súbditos, tenía que protegerlos, darle o alimento o los beneficios que sus súbditos tenían que tener. Y su rey pasaba a ser su padre. Obviamente que no siempre era así, que el rey no cumplía siempre esta paternidad, podemos decir. ¿Por qué? Porque sacaba ganancia o provecho de cada uno de sus súbditos. Lo hacía imperfectamente. Aunque un rey podía tratar de hacer esto, hacerse como un padre hacia sus súbditos, lo iba a hacer imperfectamente. Pero los judíos tenían esta conexión. El padre es el rey. Fíjense ahí en Marcos 11:10. Este reconocimiento sucedía en Israel. Y por ejemplo está en el reconocimiento de David. Dice Marcos 11:10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. El pueblo judío lo conectaba David, y hay muchos pasajes más. Si quieren, ustedes pueden buscar en las concordancias, busquen Padre y van a ver que lo lleva al Antiguo Testamento y habla mucho de nuestro Padre, Padre David, etcétera, etcétera. Pero los judíos inmediatamente conectaban, y ahora Jesús le estaba diciendo, ustedes cuando oren así, Padre nuestro, Padre Rey, Padre nuestro. Pero ahora Jesús le estaba diciendo que su Padre es un Padre Rey, es Dios. Y ahora nada debía preocuparse, nada tenían que preocuparse, porque este Padre Rey es perfecto, es perfecto. Por eso Jesús le podía decir, y se aplica en el día de hoy para nosotros, Dios es nuestro Padre Rey. En el versículo 11 de Mateo 6, habla que Él es el verdadero dador de nuestro pan diario. En el versículo 12, es aquel que nos perdona. En el versículo 13 y 14 de Mateo 6, Él es el que nos libra del mal y nos guarda de la tentación. Es un verdadero Padre Rey. En el versículo 28, es también el que nos da el vestido. Ese es nuestro Padre, un Padre Rey. En otro momento Jesús le dice ahí en Mateo 7, fíjense, ahí nomás, Mateo 7, 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mis hermanos, Jesús le está diciendo, ustedes siendo padres malos, porque eso es lo que le está diciendo Jesús, ustedes siendo padres malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial, nuestro Padre verdadero Rey, nos dará todo lo que le pidan?
Y ese es uno de los grandes privilegios que tiene todo hijo e hija de Dios. Él es nuestro Padre Rey. Él es que verdaderamente se ocupa perfectamente, hermanos, perfectamente de toda nuestra vida. Y ese es uno de los privilegios que tiene un cristiano. Uno que es adoptado en la familia de Dios. Tiene un verdadero Padre Rey perfecto que está ocupándose en cada detalle de nuestra vida. Cada detalle. Pero no solamente tenemos ese privilegio, porque podemos tener un privilegio de tener un Padre Rey sentado en su trono y Él ocupándose, pero nosotros tenemos el privilegio de tener ese acceso al trono de nuestro Padre Rey. Nosotros tenemos acceso. Un rey, podían algunos tener acceso a Él, siendo así llamado Padre. Pero nosotros tenemos un Padre perfecto, Rey, y a su vez acceso ilimitado a su trono. Cuando nuestro Padre Rey, solo sus hijos pueden entrar al trono de gracia por la obra de su Hijo Jesús. Fíjense ahí, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Pasaje que hemos leído muchas veces y muchas veces a veces lo sabemos de memoria y lo buscamos en situaciones críticas. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este trono ahora está abierto. Está abierto a sus hijos e hijas que fueron escogidos por medio de la adopción en Cristo. Por tanto, nosotros podemos ir a su misma presencia y descargar ahí todas nuestras peticiones. Todas nuestras peticiones. Podemos orar con confianza y confiar y descansar en nuestro Padre. Podemos tener acceso, podemos descansar en Él porque podemos darle toda nuestra pesadez, toda nuestra amargura, todas nuestras peticiones pueden llevarse delante de nuestro Padre Rey. Y eso es lo que Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses 4:6. Fíjense ahí, Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino que, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un Padre Rey, acceso ilimitado a la presencia de nuestro Padre Rey. Podemos darle todas nuestras peticiones a Él. Él va a guardar nuestro corazón, Él va a guardar nuestros pensamientos. Pero fíjense también que dice Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el verdadero Padre perfecto. Este es el verdadero Padre perfecto.
Y este es el privilegio de todos los hijos de Dios, al tener acceso al trono de gracia, que podemos acudir siempre. Pero mis hermanos, Pablo hace una distinción también. ¿Cómo debemos acudir y dejar nuestras peticiones? Dice, con acción de gracias. Ahora, ¿por qué debemos acudir con acción de gracias antes de recibir lo que nosotros pedimos? Porque eso es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios si todavía no lo recibimos? Es lo que Pedro contestó. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso podemos descansar en Él. Por eso nuestro corazón es confortado, dice Pablo ahí. Y Él guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento. Por eso podemos ir con gratitud a Dios, a nuestro Padre Rey, como hijos. El salmista lo pone de una manera realmente poéticamente hermosa, pero cierta. Déjeme leerle el Salmo 121. Lo voy a leer de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, porque me gustó cómo lo dice. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duermes ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal te protegerá a tu vida. El Señor te cuida en tu hogar y en tu camino, desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Padre Rey. Por eso podemos entrar con acción de gracia delante de su trono, porque es uno de los privilegios que uno tiene cuando es adoptado en la familia de Dios. Y Dios es nuestro Padre Rey. Él tiene cuidado, dice, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. ¡Qué preciosa verdad! Ese es nuestro Dios. Nuestro Padre, en quien podemos confiar plenamente. Él está diciendo, el salmista está diciendo, nunca, jamás se dormirá, ni se adormecerá, ni cabeceará por un instante, perdiendo a sus hijos. Dios tiene cuidado para siempre de sus hijos. Por eso podemos ir delante de su presencia, porque el privilegio que tenemos es entrar a su trono de gracia. No solamente eso, sino otro de los privilegios que se nos da como hijos es que se nos dio el Espíritu Santo. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Todos aquellos entonces que fueron adoptados, los que tienen una relación filial con Dios, quien es su Padre, les dio de su Espíritu Santo. ¿Y para qué se nos dio de su Espíritu? ¿Para qué? Veamos ahora algunos puntos. En primer lugar, como un sello o una garantía de nuestra salvación. Efesios 1:13, busquen ahí Efesios 1:13. Dice, en Él, en Jesús, también vosotros, fíjense, en Él, estando dentro de Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo entrado en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Fíjense ahí también la misma carta, Efesios 4:30. Por eso es tan importante. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es la persona que se nos ha dado como sello, como garantía de nuestra salvación. Por eso se nos da el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino también es para que esté continuamente con nosotros, consolándonos, enseñándonos, alentándonos. Fíjense ahí en Juan 14:16. Juan 14:16. Dice el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Fíjense el versículo 26 del mismo capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo se nos fue dado para estar continuamente con nosotros. Hermanos, seamos conscientes de esto. Ahora estamos y el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Nos vamos a dormir y está ahí con nosotros, en nosotros. Nos despertamos y está ahí con nosotros, en nosotros. Para consolarnos, para alentarnos. Pero no solamente eso, también es para ayudarnos cómo pedir y también por orar, para orar por nosotros. Fíjense ahí Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está ahí, ayudándonos. ¿Cuántas veces nosotros, a mí me ha pasado, me pongo delante de la presencia de Dios y no sé qué orar? O estoy angustiado, lo que sea, y no sé qué decir. El Espíritu Santo está ahí, ayudándonos en esa debilidad e intercediendo por nosotros. ¡Qué privilegios, hermanos! Pero no solamente eso. También se nos dio el Espíritu Santo para exaltar el nombre de Cristo. Eso es sobre todo, exaltar el nombre de Cristo. En Juan 15, versículo 26, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16. Versículo 14 de Juan: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo hace que nosotros exaltemos a Cristo, recordemos la obra de Cristo, recordemos los privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cuando nosotros vemos todos esos privilegios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Glorifica a Cristo, porque si no fuese por la obra de Cristo, nosotros no estaríamos acá. Esa es la función, una de las funciones del Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Veamos una más. Se nos ha dado el Espíritu Santo
para poder decirle a nuestro Dios, Abba, Padre. Fíjense en Romanos ahí, 8. Capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por su espíritu, porque fuimos adoptados, porque somos sellados, porque tenemos su espíritu, el espíritu de Cristo en nosotros, podemos clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Obviamente, como decía, no podemos extendernos en todos y cada uno de estos privilegios, pero también pueden ver o estudiar más adelante, se puede ver que se nos dio el Espíritu Santo para santificarnos, para guiarnos, para convencernos de pecado, para enseñarnos, etc. Esa es la comunión con Él, que solo los hijos de Dios tienen. ¡Qué privilegios! ¡Qué privilegios! Sabiendo los privilegios, ahora vamos a pasar a una herencia eterna. Por ser hijos adoptivos, aceptados en la familia de Dios, tenemos una herencia eterna. Vayamos ahí a Romanos 8, versículo 28. En adelante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Pablo estaba acá diciendo, que nosotros tenemos seguridad en la obra de Dios que ha hecho en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una salvación segura. Pero no solamente una salvación segura, sino que todos aquellos predestinados en Cristo serán salvos. No solamente eso, sino que también vamos a ser glorificados. Esto es, Dios nos ve en Cristo ya perfectos, que se va a ver en la eternidad. Cuando Cristo vuelva o nosotros partamos con Él. Perfectos. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser perfectos? Fíjense ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible o impecable, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Quién son vosotros? Sus hijos, que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dios nos está preparando, informando y santificando para esta herencia que es incorruptible, que es incontaminada. Es hermoso, hermanos. Nos está
Y además, lo precioso de Romanos es que Dios ya nos ve perfectos, porque ya nos ve en Cristo y ya nos ve estando en la eternidad, en esa herencia. En esa herencia. Una herencia que es impecable, intachable, que no hay contaminación ninguna. Por eso nosotros estamos siendo preparados para ese momento. Al ver todas estas cosas, que tenemos una herencia perfecta, incorruptible, incontaminable, y una salvación segura por Dios, ¿cómo podemos pensar que nuestro Padre Celestial, que todo esto lo que hizo por amor y por su buena voluntad, y nos da todos estos privilegios, que tenemos un Padre Celestial, un Padre Rey, que nos ha adoptado en su familia, nos abandone o nos deje a la deriva? Mis hermanos, tenemos una salvación confiable, porque tenemos un Padre confiable, porque su Hijo hizo perfecto esa salvación para que nosotros seamos santificados y para que nosotros seamos glorificados y para que nosotros seamos preparados para esa herencia. Nuestra salvación es segura, jamás se perderá. La salvación que Dios nos ha dado es tan segura de principio a fin. De principio a fin. Y esto lo que a nosotros nos lleva es adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. ¿Quieren adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor aún más? Fíjense lo que éramos antes. No lo vamos a leer, pero en Efesios 2:3 nosotros éramos hijos de ira. En Efesios 2:2 y 5:6 éramos hijos de desobediencia. En Juan 8, del 42 al 44, éramos hijos del diablo. Ahora somos sus hijos. Y Juan lo dijo de esta manera. Por eso lo leímos al principio. Miren, observen, fíjense, presten atención. Es como decir, paren todas sus antenas, paren, no hagan absolutamente nada. Como decía, paren la rotativa. Miren, cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué? ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense cómo lo relaciona. Miren ese amor tan grande para que nosotros fuésemos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, dice Juan otra vez, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados para recibir esa herencia perfecta, incontaminable. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, mis hermanos, esto nos tiene que hacer saltar de alegría. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es para exaltar el nombre de nuestro bendito Salvador. Entonces hasta ahora hemos aprendido que nuestra adopción comienza en el momento de nuestra conversión. Que por esa adopción, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos todos estos privilegios que hemos visto. También tenemos que entender que ningún ser humano puede tener estos privilegios si no es llamado por Dios y es adoptado en la familia de Dios. Nosotros podemos tener un Padre Rey, nosotros podemos ir a Él a orar, podemos confiar y echar todas nuestras cargas a Él. Podemos confiar que es un Padre perfecto y tendrá cuidado de nosotros. Podemos tener la seguridad y la certeza que tenemos su Espíritu Santo que nos guía y obra para nuestra santificación.
ahora nosotros estamos listos para ver brevemente la responsabilidad que tenemos como hijos adoptivos. Como hijos adoptivos. La iglesia está dentro de la categoría de los privilegios. Es un privilegio estar dentro de la familia de Dios que es la iglesia. Es un privilegio. Pero yo no la puse dentro de los privilegios porque ahí yo quiero desarrollar, porque ahí dentro es donde nosotros crecemos en nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios. Y fíjense lo que Pablo dice en Efesios 5:1. Pablo, de una manera lisa y llanamente, dice lo siguiente. Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense por un momento que Pablo pudo haber dicho solamente, sean pues imitadores de Dios como hijos. Nada más. Como hijos. Dice un teólogo que habla, no lo vamos a estar desarrollando, pero igual, o sea, Dios pudo habernos salvado y simplemente ser hijos, sin tener tantos privilegios. ¿Cómo quién? Como nosotros los que hemos visto. Esa es la categoría de los ángeles. Pero Pablo está diciendo acá, como hijos amados. En otra versión dice como hijos muy amados. Muy amados. Y esto nos lleva a pensar que imitar a Dios no es algo que nos pese o algo que se impone y de una manera que sea una carga que no podamos llevar. ¿Cuántas veces nosotros realmente pensamos que ser imitadores de Dios es una carga? Muchas veces pensamos que ser imitadores de Dios es una carga. ¿Por qué? Porque esto sucede cuando pensamos simplemente que somos hijos. Nada más. Hijos. Y nos olvidamos que fuimos, somos y seremos amados. Somos hijos amados. Al olvidar que somos hijos amados es cuando se nos hace difícil. Es más, a veces se nos hace tortuoso seguir leyendo las palabras de Pablo. Fíjense ahí en el versículo 2, cuando dice, y andad en amor. Y andad en amor. Cuando a nosotros se nos quita el privilegio de esa simple palabra, hijos, amados, se nos va a hacer difícil realmente seguir este versículo y andad en amor. Mis hermanos, fuimos amados en Cristo desde la eternidad para disfrutar una relación filial con nuestro Creador, la cual se rompió allí con el pecado de Adán y nuestro pecado. Y si no hubiese sido por ese Dios ofendido que envió a su Hijo Jesucristo para restaurar esa relación, el justo muriendo por los injustos, nosotros nunca hubiésemos podido llegar a restaurar esa relación. Y ahora en Cristo, en Él, somos llamados hijos amados. Y porque somos amados, obviamente demostrado de una manera que jamás se vio ni se verá. Como dice Pablo en Romanos 7:5, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y porque somos amados, podemos cumplir nuestro deber de amar, andar en amor.
porque somos amados, nosotros podemos cumplir este versículo, andar en amor. Pablo sigue diciendo, dice, andad en amor. ¿Como quién? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. El Señor nos manda a amar, mis hermanos, lo que Él ama. Dios nos manda a amar lo que Él más ama, sus hijos que fueron comprados con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que manda Dios. ¿Y cómo podemos cumplir este mandato? Mis hermanos, creyendo. Creyendo. Como dijimos antes en el principio, la diferencia entre estas dos palabras, dentro de Él y estar en Él. Como ahora estamos en Él, debemos creer que el Padre escuchó la oración de su Hijo. Escuchen, Juan 17, 24, 26. Padre, le dice Jesús, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido porque yo te he dado, porque yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos en Cristo. Su amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y eso mismo podemos cumplir con la responsabilidad de amar a nuestros hermanos. Porque estamos unidos. Estamos más unidos que nuestra familia biológica, mis hermanos. Porque estamos en Cristo Jesús. Porque estamos dentro de la familia de Dios, amada por Dios en Cristo. Esa es nuestra unidad que nosotros tenemos unos con otros. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice un comentarista lo siguiente con respecto a este versículo. Primera de Juan 4:7. Aquí, él no está analizando el afecto que los miembros de una familia sienten unos por otros. Dice, en cambio, lo que hace es describir el verbo amar, que significa amor divino. Juan indica que Dios inicia el amor, lo derrama sobre su pueblo y espera que a su vez los miembros de dicho pueblo manifiesten ese mismo amor unos por otros. En otras palabras, sus hijos pueden amarse unos a otros porque su amor ya fue derramado en nuestros corazones. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es la característica distintiva de un hijo de Dios, que tiene comunión con el Padre, que tiene comunión con el Hijo y refleja el amor que fue derramado en su corazón. Sigue diciendo Juan en su primera carta, del 1 al 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, mis hermanos, quizás va a haber momentos de fricción. Sí, quizá puede haber contienda, desacuerdo y un montón de clases. Mis hermanos, pasó en Filipos. Pasó en Filipos con Síntica y Evodia. Hubo un desacuerdo fuerte entre Pablo y Bernabé. Hubo una confrontación entre Pedro y Pablo. Sí, hay fricción.
Pero el argumento de Juan en su carta es que por esa comunión que hay en Cristo Jesús, tenemos comunión unos con otros y nos podemos amar. Pero si sucede algo, si esa comunión está en juego, no es que va a ser quebrada para siempre, porque esa comunión, esa unión depende de la obra de Cristo y eso jamás va a pasar. La comunión que nosotros tenemos como iglesia nunca será quebrantada para siempre. Puede ser distorsionada, puede haber fricción, nos podemos desviar por un momento. Pero cuando la obra de Cristo se cumplió, realmente esto jamás se va a quebrantar. Pero si pecamos con un hermano, Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Solo podemos hacer una cosa, ir al Padre. Tenemos acceso a Él. Podemos pedirle y decirle, Señor, te dejo mi carga, te dejo mi problema. He peleado con X persona, me ha pasado esto. Perdóname, limpiame con la preciosa sangre de Jesús. Y podemos tener la seguridad de que Él va a restaurar la comunión. Pero claro, nosotros después tenemos que ir y pedirle perdón al hermano y orar con el hermano para restaurar y estar otra vez unidos. En conclusión, la adopción es un precioso regalo que se nos ha otorgado en el momento que creímos en Jesús. Ese amor derramado en nuestro corazón se hace claro por medio de la adopción. Mis hermanos, si es confirmado una y otra vez cada día por el Espíritu Santo que nos está diciendo, somos hijos de Dios. Ahora, estando en Cristo, podemos cultivar ese amor que fue implantado en nuestros corazones, demostrándoselo a nuestros hermanos, que son hijos e hijas de Dios, comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegios! ¡Qué bendición! ¡Qué terrible estar fuera de la familia de Dios! Sin perdón, sin esperanza, sin un padre, siendo el padre el diablo. Pero, ¿qué dice el Señor? Que todos aquellos que quieran venir a mí, vengan a mí y no van a ser desechados. Y todos nosotros que somos hijos e hijas de Dios, cultivemos ese amor en nuestra verdadera familia, la familia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu inmensa misericordia y tu gran amor. Ayúdanos a comprender cada día más y más esta hermosa filiación que tenemos contigo. Que sea tu Espíritu Santo obrando tu palabra en nuestro corazón para tu gloria, Señor. Tené misericordia de aquellos que no te conocen. Abrirle su mente, su corazón. Restaurar también relaciones de hermanos, Señor. Y que todo sea para que tu nombre sea exaltado sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.